Bueno, buen día a todos, señores y señores. Voy a hablar acerca de los recursos energéticos del ámbito marino. En términos estrictamente físicos, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Se expresa como una fuerza y la distancia a través de la cual la fuerza esa se ejerce. Así que un sistema que es capaz de realizar una fuerza a través de un determinado trayecto es un sistema que tiene energía. Así nos aproximamos al concepto, a la noción de que un resorte estirado, elongado o comprimido, un gas comprimido, un fluido en movimiento como puede ser un río o el viento, un combustible, un elemento, un sistema que está a una determinada altura, contienen energía, son capaces de realizar un trabajo. Y entonces eso nos lleva todavía a pensar en que la energía es un recurso básico del que nos valemos los seres humanos para satisfacer nuestras necesidades y conveniencias y para los quehaceres propios del trabajo y de la civilización. Para los que somos signatarios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el lugar, el ámbito donde se pueden hacer los aprovechamientos energéticos, el ámbito del mar se corresponde con esta definición que da el artículo 56, que dice que en la zona económica exclusiva el Estado ribereño tiene derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económica de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos. Esto sin perjuicio de que también sepamos que en aquellos lugares donde la plataforma continental se extiende más allá de las 200 millas que ocupan desde la costa, a medida de las líneas de base, las 200 millas marinas que se corresponden con la zona económica exclusiva, los países ribereños tienen los mismos tipos de derecho y jurisdicción sobre los recursos del lecho y del subsuelo, es decir, en aquellos lugares donde la plataforma se extiende más allá de la zona económica exclusiva. Entonces, yo me voy a referir ahora a la energía que podemos sacar de los hidrocarburos, de los hidratos de metano y la energía oceánica. Las dos primeras, los hidratos de metano y los hidrocarburos también se dan en tierra, pero vamos a hablar de los aspectos vinculados con los aprovechamientos marinos. Los hidrocarburos, como todos sabemos, son compuestos formados por carbono, cada molécula tiene carbono y hidrógeno. El más simple es el metano, tiene un átomo de carbono y 4 de hidrógeno, y así la cadena se va haciendo progresivamente más complicada. El metano es el gas que sirve para generar electricidad en la turbina, el gas que tenemos en nuestras casas para cocinar. El etano sigue siendo un poco más pesado, el propano es el gas de la garrafa, butano, y así, etc. Y entonces van de un estado gaseoso a un estado líquido y después casi a un estado sólido, los alquitranes y los asfaltos, que son los hidrocarburos más pesados. Infelizmente, por lo general, vienen acompañados de múltiples impurezas, que son otros materiales que se agregan y que crean algunos problemas a la hora de refinar y destilar los hidrocarburos, pero esas son las circunstancias. En esta ilustración tenemos las cuencas, las 11 cuencas sedimentarias que se reconocen en el mar próximo a la Tierra. Hablo de cuencas sedimentarias porque el petróleo se genera y normalmente, salvo excepciones, se acumula en las cuencas sedimentarias, es decir, cuencas donde las rocas más próximas a la superficie
han sido formadas por la cementación de sedimentos que provienen del desgaste y la erosión de rocas que vienen de otro lugar y que se han formado, se han endurecido y cementado y tienen en general dos propiedades que son importantes a los efectos de las acumulaciones de petróleo, que son la permeabilidad y la porosidad. La porosidad es el espacio que queda, los intersticios que quedan entre los sedimentos, y la permeabilidad es la propiedad de intercomunicación de esos intersticios a los efectos de que el petróleo pueda fluir dentro de esa roca. Entonces, hablo de las cuencas sedimentarias precisamente porque ahí es donde se encuentra. En general, lo que hemos hecho hasta ahora en las explotaciones convencionales es buscar las estructuras donde el petróleo se ha acumulado después de migrar de la roca llamada madre o generadora, donde realmente el petróleo se generó inicialmente. Entonces, el petróleo no es petróleo, es sustancias geológicas que con el tiempo y diversos factores se van convirtiendo en petróleo y acaban migrando, sobrenadando en general capas de agua, acaban migrando hacia el lugar donde encuentran una trampa y ahí se acumulan. Últimamente hemos oído hablar mucho de vaca muerta, que es un criterio nuevo, de ir a buscar el petróleo ahora en las explotaciones llamadas no convencionales, irlo a buscar propiamente a la formación, al lugar donde se generó, no donde se acumuló después de migrar. Eso no se hizo en el pasado porque esas rocas donde la generación tuvo lugar no necesariamente contienen petróleo debidamente madurado, pero en principio, como dije, es una sustancia que no es petróleo, con el tiempo y la bacteria, la presión, la temperatura, la radioactividad, etc., acaba siendo petróleo, pero requiere millones de años de maduración. Entonces, en la roca madre, en vaca muerta, podemos encontrar lugares donde hay petróleo y lugares donde todavía hay un protopetróleo que no se formó en agua. Entonces, la herramienta principal de la que nos valemos en general para la búsqueda del petróleo en el mar y también en la tierra, pero en el mar con más razón, porque no se puede hacer una geología de superficie útil, en las distancias de la costa, donde la geología es visible, son elevadas. Entonces, nos valemos de la prospección sísmica para encontrar estructuras donde nos parezca que el petróleo en esa migración pudo entramparse. Entonces, la prospección sísmica consiste en producir un mini terremoto, una onda de choque, y después estudiar, analizar el diagrama de las reflexiones y refracciones que se producen cuando esa onda de choque se propaga primero a través del agua, si estamos en el mar, y después a través de las rocas que subyacen al mar, es decir, debajo del lecho del mar. Cada vez que esa onda de choque se encuentra en un estrato diferente, se refleja. Y cada vez que atraviesa ese estrato diferente, cambia un poco el ángulo, se refracta. Y después sigue para abajo y después se va reflejando hacia arriba. Y arriba entonces se capta cronológica y geográficamente esa reverberación del eco que hemos mandado, y previo un análisis complejo, un procesamiento complejo de esas reverberaciones, cuyos dos parámetros principales son la velocidad con que se ha propagado, por eso la cronología, porque tengo que hacer el registro, y la amplitud de la onda que se verá reflejada. Con eso entonces hacemos un diagrama que nos permite ubicarnos en el subsuelo. Se agrega ahí entonces la imaginación de los geólogos, que tienen un entrenamiento y una capacidad especial para imaginar en 3 dimensiones cómo es el fondo del mar, y entonces los geólogos tratan de determinar si en ese ámbito, con las formas que han podido visualizar a través de las herramientas que hemos utilizado de la sísmica y su propia experiencia y conocimiento, si hay estructuras donde el petróleo migrado se haya podido acumular.
por decir una, ¿sí? Imagínense un estrato que está un poco inclinado y por ahí ha venido migrando el petróleo seguramente con una capa de agua en la parte inferior. Si en determinado momento ha habido un deslizamiento de tierra y la continuidad de la roca ya no está en el mismo lugar y ahora hay una roca impermeable que impide la continuación de la migración y la propia roca donde venía migrando está en un sándwich de rocas que son impermeables, entonces ahí voy a tener una trampa. El petróleo subió hasta arriba, se encontró con algo que no podía pasar y ahí quedó. Entonces, el trabajo de los geólogos consiste en buscar y determinar la posible existencia de esas estructuras para después permitir la perforación del primer pozo, que será realmente el que determine si existe o no petróleo. Entonces, en estas cuencas nosotros hemos hecho, estas cuencas sedimentarias, se han hecho exploraciones. Hay una cobertura sísmica abundante que ya empezó hace muchísimos años, sin perjuicio de los pozos que mostró el doctor Coñoto en su presentación, que fueron hechos desde Pasarelas, un poco al norte de la ciudad de Comodoro Rivadavia. El primer pozo realmente costa afuera fue hecho en la cuenca del Salado en el año 69. El primer descubrimiento se hizo al año siguiente, frente a las costas del Golfo San Jorge, Comodoro Rivadavia, norte de Santa Cruz, y la primera puesta en producción se hizo en la cuenca austral frente a la costa de Tierra del Fuego en el año 89, es decir, varios años. Entonces, yo hice un cuadrito acá de estas 11 para mostrar el interés que me parece que conservan desde el punto de vista exploratorio, las 11 cuencas esas. Entonces la separé como con un interés vigente a la cuenca austral, que es la única, como dijimos, que está en explotación, la única donde hay yacimientos. Hay dos concesiones, hay una en la boca del estrecho de Magallanes, que la opera Cipetrol, y la otra frente a las costas de Tierra del Fuego, que la opera Total, la compañía francesa. Entonces esa es tal vez la más madura desde el punto de vista de la exploración, porque ya hay producción hace varios años, más de 20, y entonces se ha ido explorando por todos los alrededores, entonces queda por hacer, pero está bastante madura. En las de las Malvinas, que es, bueno, ahora se nos fue, las Malvinas que está allá abajo, después del Austral, al oeste, al este, esa está en parte en problemas jurisdiccionales con Inglaterra y las Islas Malvinas, pero en la parte argentina se ha descubierto petróleo. La compañía ESO en los años 70 perforó dos pozos, llamados Calamar y Salmón, y en el Calamar descubrió petróleo y lo ensayó a más o menos 500 metros cúbicos por día, que es una cantidad muy significante, excepto que en las condiciones en que se hizo aquel ensayo, el precio que había y el tamaño del reservorio que se dedujo que había no era económicamente explotable. El otro, el Salmón, era un descubrimiento de gas que es todavía más complicado, con el transporte de gas en el mar. Ahora existe la tecnología de la liquefacción del gas, que ha progresado mucho, pero en aquellos tiempos todavía no funcionaba adecuadamente, así que ese tenía menos posibilidades. Pero de cualquier forma, se han hecho varios pozos, como 20 pozos en la cuenca de las Malvinas, y es una cuenca que tiene interés exploratorio vigente todavía. En el Golfo San Jorge, más aún, el Golfo San Jorge es una prolongación de lo que está en tierra, en Comodoro Rivadavia, de modo que ahí sabemos que hay petróleo. Ahí el primer descubrimiento se hizo precisamente ahí, cuando lo dije en el año 70, y el problema ahí es encontrarlo en cantidades suficientes como para poder explotarlo económicamente. Los yacimientos de la zona de Comodoro Rivadavia, salvo Cerro Dragón, que es muy importante, y algunos que otros, tienden a ser no tan grandes. Entonces en el mar la economicidad de esa explotación puede ser muy posible. Después quedan las dos cuencas de Colorado y Argentina, que tienen una incógnita interesante. La de Colorado, que ahí nace con Bahía Blanca, digamos así, se tiende hacia el oriente, y esa alargada. Ambas, la alargada, que es Argentina,
está prácticamente en el talud, ya en la parte donde el agua se hace profunda, y guardan, como digo, una incógnita, porque las perspectivas no parecen tan malas, pero nunca se perforó nada. Así que ahí hay que ir a perforar, y el agua es profunda, pero hay que hacer lo necesario como para verificar qué posibilidades tiene. Pero vale la pena hacerlo. Las cuencas del Salado, San Julián, Rawson y Valdés se ha explorado y se ha llegado a la conclusión de que el interés ahí es menor, las posibilidades parecen ser menores. Y después las cuencas de las Malvinas tenemos en ambas, la de las Malvinas Norte, que está ahí, esa más chiquita, y la de las Malvinas Oriental, que es la grande, que está hacia el oriente, que están realmente bajo control de las Islas Malvinas, de modo que ahí por ahora no podemos acceder. Pero de cualquier forma, la cuenca de las Malvinas Norte es donde se ha realizado el descubrimiento que hizo la compañía Hopper en el nacimiento ese de Sea Lion, que en mi opinión dentro de 3 o 4 años va a estar en producción. Las Malvinas Oriental, que es grande, se han hecho unos cuantos pozos, hay roca madre, se ha detectado gas, pero nada en cantidades. La exploración de ninguna manera está completa, pero lo que se sabe es que hay, pero no hay posibilidad, nada más que eso. Acá, en cuanto a lo que nosotros estamos haciendo actualmente, este cuadro muestra los permisos de exploración costa afuera que están vigentes al día de hoy. Como ven, son muy pocos. La mayoría están en la cuenca austral y la mayoría lo tienen total, así como ya dijimos, en la zona más conocida, así que tal vez pulan el conocimiento, lo aumenten de alguna manera, pero bueno, es lo más o menos conocido. Existe la del Colorado, donde sí se puede seguir trabajando, la del Golfo San Jorge, que es provincial porque está en aguas del mar territorial, así que las provincias son las que mandan, y las Malvinas, que la tiene YPF, donde en el vecino, en el CAA-40, que ahora devuelto, se perforó el último pozo costa afuera de la Argentina en el año 2011, que resultó seco, que lo perforó precisamente el panorama ahora es que con la sanción de la ley 25943 del año 2004, el Estado puso en manos de Energía Argentina Sociedad Anónima, más conocida como ENARSA, la titularidad de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la totalidad de las áreas marinas nacionales que no se encuentran, a la sazón, sujetas a tales permisos o concesiones a la fecha de entrada de la vigente ley. Entonces, los que ya existían quedaron con sus respectivos titulares. Y de ahí en adelante pasó todo a estar en manos de ENARSA. No tengo una diapositiva buena, pero sí les puedo mostrar que hay montones de bloques para la exploración que están desocupados y no estamos haciendo absolutamente nada, ni en las cuencas del Colorado, ni en la Argentina, y prácticamente en ninguna parte se está haciendo activa exploración. Vista la necesidad que tenemos de suplir el mercado, suministrarle hidrocarburos. En la actualidad los interesados tienen que en primera instancia ir a negociar con ENARSA, llegar a alguna condición. ENARSA creo que ha firmado 3 contratos hasta ahora, en todos los cuales se reserva algo así como el 30% de interés, lo cual está perfecto, pero con la salvedad de que no corren con el riesgo minero a menos que ese riesgo haya resultado en un descubrimiento. Entonces, todo el riesgo minero de perforar y explorar corre por cuenta de los interesados, y si se descubre algo, entonces ENARSA puede optar por pagar su parte después que ya se descubrió y entrar activamente en la asociación. Así que esa es la situación hoy en día. Creo que para revertirla hay que cambiar muchísimas cosas. Es notable ver como en otros países, como el ejemplo de las Islas Malvinas, a través de la capitalización de grupos privados y tal vez con la ayuda gubernamental en cierta medida, se ha logrado explorar bastante las islas y aún descubrir el yacimiento de
Mientras que nosotros estamos muy acostumbrados a depender del gobierno, capitalizar una compañía con ahorros argentinos, que sería el Desideratum, es una utopía en realidad, me parece. No hacemos como hicieron los españoles cuando capitalizaron a Repsol, sacaron todas las pesetas del colchón para comprar YPF, o los inversionistas de las Malvinas que apostaron al éxito del trabajo que se hizo ahí, o la mayoría de los mercados más evolucionados donde el ahorro privado contribuye a capitalizar empresas que llevan a cabo operaciones. Entonces todo eso creo que es muy difícil que ocurra en la Argentina, necesita también un marco de estabilidad institucional muy importante y todo para que eso funcione. Y bueno, así que ahora estamos en un impasse que veremos. Todas las fichas en realidad están siendo puestas ahora en la exploración y eventual explotación de los recursos no convencionales, dentro de los cuales Vaca Muerta es el más nombrado, es decir, ir a buscar el petróleo a la propia roca madre. Bueno, con eso paso a... ¿Está haciendo? Sí, bueno, voy a pasar entonces al otro tema, que era los hidratos de metano. Los hidratos de metano, el metano, como ya hablamos, es un hidrocarburo, el más simple de todos, y el hielo es el agua en estado sólido. La combinación de ambos acaba siendo un hidrato de metano. Para eso, el hielo, el agua en estado sólido, asume una estructura cristalina como de jaulas yuxtapuestas, en el interior de cada una de las cuales se aloja una molécula de metano. Entonces eso funciona y es una estructura estable dentro de si la temperatura es lo suficientemente baja y la presión lo suficientemente alta. Entonces es estable y permanece ahí. Si entonces la temperatura sube y o la presión baja, el compuesto gas se desprende y el compuesto se desarma. Al desprenderse, si yo tomo un metro cúbico que tiene una capacidad de 1000 litros, acabo recogiendo más o menos 160 y tantos metros cúbicos de metano y 800 y tantos, 860 o 70 litros de agua de la descomposición del hidrato de metano. Son compuestos muy conocidos por los petroleros, porque si en los gasoductos se acumula un poco de agua, sobre todo en los bajos, y pasa el gas y la temperatura es muy baja, se forman los hidratos de metano espontáneamente en el interior de los gasoductos y los taponan. Por eso, en casi todos los lugares donde el gas, antes de inyectarlo en los gasoductos, se trata y se deshidrata para que eso no ocurra. Así que el conocimiento lo conocemos. Lo que no era tan conocido, porque no hace más de 50 años que se conoce seriamente la existencia de hidratos de metano como un eventual recurso energético, son los depósitos naturales de hidratos de metano. Se los reconoce de dos tipos de. Uno que son en los suelos congelados, como suele haber en Alaska y en el norte de Canadá, y el otro en las acumulaciones del mar. Los que están en Canadá, en este momento no nos interesan tanto, pero en general están formados por metano de origen biogénico, ahí, y que se va permeando, y cuando encuentra estratos donde hay agua líquida y la temperatura y la presión son adecuadas, se forman dentro de la estructura porosa de la roca, se forman los hidratos taponándola totalmente. Y en el mar, en general, tiene que ser a profundidades como de 400 y pico de metros, por lo menos, y en general el gas proviene de una filtración del interior de la Tierra que se va filtrando hacia la superficie porque tiene poca densidad, y cuando encuentra alguna capa, condiciones adecuadas para su propia estabilidad, junto con las cuales está el agua en estado líquido, se acaban formando los hidratos. Y esos hidratos son los que interesan a esta conversación porque son los que están en el mar. La forma de detectarlos es mediante la sísmica, como ya hablamos. Independientemente de la teoría de la sísmica, a la cual nos referimos hace un rato,
existen anomalías en ese diagrama que se forma de las reflexiones y refracciones del eco, del terremoto que nosotros producimos. Hay ciertas anomalías que se acabaron asociando empíricamente después de perforar con la existencia de depósitos de hidrato de metano. Entonces se puede inferir de un trabajo de sísmica donde esas anomalías se presenten que puede haber hidratos de metano. Y después hay que ir a perforar para realmente cerciorarse de que eso es así. Si no, sigue siendo una inferencia. Entonces, en la Argentina hay una cobertura sísmica bastante considerable y se han detectado bastantes lugares donde a lo largo de la costa, sobre todo en las zonas más profundas, donde es probable que haya hidrato de metano, aun cuando la comprobación nunca se hizo. Entonces, el país que está más adelantado en términos de la explotación de los hidratos de metano es Japón. Pienso que ellos, cuya matriz, la parte nuclear era muy significativa, quedaron traumatizados por lo de Fukushima y están poniendo un esfuerzo muy relevante en buscar fuentes alternativas de energía. Entonces ellos, sí permitió que los norteamericanos y los canadienses, en el permafrost allá en el norte, estén haciendo estudios y ensayos de las acumulaciones de tipo continental. Los primeros que salieron al mar realmente a buscar los hidratos de metano son los japoneses, que este año, en el mes de marzo, hicieron un pozo con un buque perforador muy grande, muy completo, y lograron extraer metano. Estamos lejísimos realmente todavía de tener explotaciones de índole comercial, pero la forma de extraerlo son disminuir la temperatura como para que el metano salga de esa estructura cristalina, inyectando tal vez agua caliente o eventualmente vapor en el pozo, siempre a partir de un pozo, ¿no? Que atraviese lo que parecen ser hidratos de metano. La otra forma es inyectar productos como usábamos los deshidratantes del gas en los gasoductos, como el glicol, por ejemplo, que tiene una gran afinidad con el agua y tienden a sacarla del hidrato y separarla. El otro que es, ambos son poco económicos. El que tiene más éxito, o tendría más éxito, o es más promisorio, digamos así, es el de la disminución de la presión en el pozo. Entonces, si yo logro disminuir, no es tan difícil, la presión en el pozo que atraviesa los hidratos de metano, es probable que el gas salga de la estructura cristalina y se produzca. Y eso es lo que hicieron los japoneses. Y hay un cuarto método que tiene significativo, bastante nuevo, que lo están ensayando allá en Alaska, los norteamericanos, que es la inyección en el pozo de anhídrido carbónico. Entonces el anhídrido carbónico ya está probado en laboratorio que tiende a sustituir al metano en la estructura cristalina. Entonces, si ese sistema de producción se funcionara, tendría el doble propósito, no solo de producir el metano, separarlo del hidrato, sino también de desembarazarse del CO2 que contribuye al calentamiento global, etc. Así que los trabajos continúan, creo que van a pasar no menos de una década o tal vez dos, antes de que se pueda, si alguna vez este asunto se logra producirse comercialmente, a pesar de que producirse comercialmente acaba dependiendo del precio que tengan las alternativas energéticas que la sociedad tiene, ¿no? Entonces es un poco elástico eso, pero puede ser que llegue el momento, como los molinos de viento, por ejemplo, al cual no me voy a referir porque el sistema es muy parecido a la Tierra, pero al principio muy tímidamente fueron ingresando en el escenario energético. ¿Por qué? Porque eran muy caros y los hidrocarburos y otros eran mucho más baratos. Pero un poco por la preocupación de la sociedad, que la mayor parte de la matriz energética depende de combustibles no renovables, entonces poco a poco vamos aceptando costos mayores para tener energía renovable. Y eso es lo que puede llegar a ocurrir con los hidratos de metano.
Y me falta tratar la última parte de esto, que es la energía oceánica en sí. En este sentido, en el año 2008 hubo el Consejo Nacional del Petróleo de Estados Unidos, que es una entidad particular que funciona dentro de un marco legal, sin embargo, para aconsejar al secretario de Energía de Estados Unidos en cuestiones propias de energía, escribió un estudio muy amplio, muy interdisciplinario, sesudísimo, muy importante, del cual extraje estas conclusiones. Había muchas más, pero extraje estas, en el sentido de que el mundo no se está quedando sin energía. Esto tiene 5 años más o menos. Pero la creciente explotación de las fuentes tradicionales de hidrocarburos implica riesgos progresivamente mayores y un verdadero desafío para satisfacer la demanda proyectada. El carbón y los hidrocarburos seguirán siendo indispensables. Para mitigar esos riesgos de suplir la demanda, digamos así, se hace necesario expandir todas las fuentes económicas de energía, incluyendo el carbón, la atómica, las renovables y las no convencionales de hidrocarburos. Todas ellas deben vencer importantes desafíos, entre ellos la seguridad ambiental, políticos, barreras económicas, y traen aparejadas requerimientos de infraestructura. Y las políticas destinadas a controlar las emisiones de CO2 modificarán la matriz energética, aumentarán los costos vinculados con la energía y causarán una reducción de la tasa de crecimiento de la demanda. En este esquema es que se introduce la energía oceánica. Hoy en día es prácticamente insignificante, pero crecientes esfuerzos se están haciendo, sobre todo en Europa, para impulsarla y buscar tecnologías que acaben haciéndola útil a la humanidad. Entonces, la cantidad de energía contenida en el mar se estima que es mayor que toda la oferta que existe hoy en día, sin perjuicio de lo cual es una energía dispersa, difusa y difícil de utilizar precisamente por eso. Y por otro lado, los aprovechamientos tienen que tener características específicas, justamente para que esa difusión que tiene se pueda concentrar de alguna forma, y eso requiere oleajes importantes, intensos, requiere corrientes también fuertes, mareas de gran amplitud, requiere que el gradiente térmico, los gradientes sean grandes, la diferencia entre el fondo del mar y la superficie, y los gradientes salinos ahí no están afectados porque la salinidad del mar no es una constante y la de los ríos también, esa es la diferencia que se aprovecha en esa aplicación. Entonces, no todos los países pueden acceder de igual manera a los beneficios o a los aprovechamientos de la energía oceánica, porque depende de las cotas, depende de la marea que tenga, depende de muchas circunstancias que escapan al control de la gente. Entonces, en ese contexto es que nos vamos a referir en primer lugar a, bueno, déjenme todavía ver cómo viene evolucionando la contribución de las energías estas más nuevas que están representadas en la parte de abajo, como la biomasa, la geotérmica, la eólica, la oceánica que estamos hablando, la solar y la hidráulica, que es la celeste. La proporción siempre son fuentes renovables. La proporción en la hidráulica y las demás, siendo la hidráulica la más importante, la más tradicional, vemos cómo ha venido evolucionando a lo largo de estos últimos años. En el año 2000, los no tradicionales renovables solo significaban el 7,5% de la oferta global de la generación de electricidad de fuentes renovables. Después, la participación del redondelito chico aumentó en el año 2005 a 10,7%, después a 17% en el 2010, y se prevé que va a aumentar a 27 y pico dentro de un par de años, y todavía, si se cumple la meta de no sobrepasar los 2 grados centígrados de aumento de la temperatura ambiente en el mundo, es decir, controlar el calentamiento global, en el año 20 la proporción deberá ser del orden del 38,5%.
Acá de cualquier forma vemos todas esas energías nuevas, que está en la parte de abajo del gráfico, la oceánica que está acá es realmente insignificante. El embalse de las mareas es una de las formas más tradicionales del aprovechamiento. Ya sabemos cómo funciona, crear o localizar una ensenada que se llene con la pleamar, crear un dique y después en la bajamar hacer funcionar las turbinas que están en el propio dique a los efectos de generar electricidad. Acá hay una forma como funciona. Al pasar por el dique el agua pasa por una turbina y entonces produce electricidad con un generador que está adosado a la turbina. A pesar de que se conoce desde hace bastante tiempo la posibilidad de aprovechar las mareas de esta forma, resulta que no hay tantos ejemplos. El más conocido es el río Rance en Europa, que es Francia, que tiene 240 megas de capacidad. Hay otro en la bahía de Fundy en Canadá, y otro en Rusia, y últimamente el más grande que entró en operación, creo que en el año 2010 o 2011, está en la costa occidental de Corea del Sur y es el del lago Siba, que está acá, que tiene la peculiaridad de que ese lago, el paredón había sido hecho como para controlar las inundaciones y aportar agua de riego a los cultivos que estaban alrededor de ese estuario. Pero al final acabó contaminándose todo eso y entonces alguien concibió la idea de hacer una central hidroeléctrica o mareomotriz, digamos, en el paredón, con la característica de que turbinaba el agua cuando entraba en la pleamar en lugar de la bajamar como ocurre normalmente. ¿Y eso por qué? Porque cuando después de generar la electricidad soltaban el agua, iba por los vertederos, saliendo muy rápidamente del estuario y limpiando esa contaminación que existía ahí adentro y que por eso se hizo el paredón. Entonces esto ya también está funcionando. Por supuesto que nosotros, desde el año creo que 28, tenemos varios proyectos que se hicieron en la península Valdés, ninguno de los cuales, como sabemos, se llevó a cabo hasta el día de hoy. Otra aplicación de la energía de las mareas corresponde a la dinámica propia de las mareas. Si uno construyera un paredón de varias decenas de kilómetros perpendicular a la costa, aparecería una diferencia de nivel a uno y otro lado del paredón, por la propia dinámica de las mareas con respecto al fondo y a las costas. Entonces, esa diferencia de niveles a uno y otro lado del paredón puede usarse para producir electricidad. En el caso de la península Valdés, el paredón es natural, es la propia península. Y hay un proyecto del año creo 44 que trata justamente del aprovechamiento de esa diferencia de nivel, porque la pleamar llega al Golfo San Jorge, llega a destiempo a un golfo y el otro. Y entonces acaba produciéndose una diferencia de nivel al norte y al sur del istmo, de modo que si yo hiciera canales y dejara que el agua se fluyera por ahí, podría mover al último nivel. Eso tampoco se ha hecho nada. En cuanto a la parte, digamos, cinética de las mareas, del agua que corre, el sistema de aprovechamiento más común es de interponer en las estrechaduras donde la velocidad de las corrientes de las mareas aumenta, interponer turbinas a guisa de las propias turbinas de aire, de los molinos eólicos, pero acá hidráulicas. Entonces que cuando la marea entra o las corrientes pasan, lo mueven, y si es marea en realidad ahora paran y retroceden y también generan cuando giran en el sentido opuesto. Entonces tengamos en cuenta además que en términos de velocidad, si el agua se mueve a 1 metro por segundo, el viento tiene que moverse a 9 metros por segundo para que sean equivalente la fuerza que hace por la diferencia de densidades. El oleaje es todavía más complicado, depende por supuesto del viento, y el viento a su vez depende de salvo los tsunamis, ¿no? Pero el viento a su vez depende de la diferencia de temperatura entre la atmósfera, el mar y la tierra, y
el grado de absorción de la energía solar, digamos así, y eso produce el viento, y el viento a su vez, dependiendo de la velocidad y de la duración del viento, del trayecto que tiene y del ancho del barrido del propio viento, y a veces de la profundidad del agua también, ocasiona olas mayores o menores, y entonces los aprovechamientos están de cierta forma supeditados a esa circunstancia. Si uno estudia un mapa donde figuran los lugares más aptos para aprovechamiento del oleaje, que son los que tienen el Colorado arriba de todo, ocurren entre la latitud 40 y 60 a ambos lados del Ecuador. Acá el dibujo es medio raro porque el Ecuador está acá en lugar de estar en el medio, entonces no vemos los menos 40, pero arriba sí se ve. Entonces tampoco se ven demasiado bien los puntos colorados, pero puntos colorados hay acá, puntos colorados hay acá, puntos colorados hay acá, puntos colorados hay acá. Entonces esos son los lugares de oleaje más intenso, más susceptibles de ser aprovechados. Después iba a comentarles apenas 2 o 3 mecanismos, porque hay muchos mecanismos. Este es uno, seguimos pasando, este es otro, para aprovechar la ondulación del agua cerca de la costa y hacer funcionar motores hidráulicos con el bombeo que produce la zona. Entonces hay muchos dispositivos, creo que no se va a dotar nunca de un dispositivo único, casi como en el caso de los molinos de viento, porque las circunstancias son muy variables. El gradiente térmico consiste en aprovechar las diferencias entre la temperatura mínima del fondo del mar, de 4 a 5 grados, que ocurre más o menos a 1000 metros de profundidad, y la temperatura del agua en la superficie. Así que en las zonas próximas al Ecuador, esas diferencias, si son del orden de 20 grados centígrados o mayores, se pueden aprovechar. Y el gradiente térmico, que es la ósmosis, que es funciona de esa forma. Si hay una membrana, hay un disolvente y con una membrana semipermeable en el medio, y a ambos lados de la membrana hay disoluciones diferentes de ese disolvente, una más densa, es decir, tiene mayor cantidad de sales, por decirlo de una forma, y la otra menos. Entonces la forma más visible de utilizar esto es hacer un dispositivo, una central, donde de un lado bombeo agua de mar y del otro lado, en la desembocadura del río, pongo agua dulce, y entonces el agua dulce va a filtrarse a través de la membrana y mezclarse, tendiendo a diluir la concentración de sales del lado derecho. Y esa altura puede llegar a más de 200 metros si las concentraciones son lo suficientemente dispares una de la otra, hasta que se encuentre el equilibrio. Entonces, al rebasar de este lado, pueden mover una turbina, y hay una en Noruega, hay una que está funcionando de esta manera. Entonces, doy mi opinión final respecto de este asunto, y digo que es conveniente que todos los países colaboren con el esfuerzo colectivo para asegurar el futuro energético. Esa colaboración, además de propender al bienestar general, tiene un fin pragmático más próximo, que se deriva de reconocer que solo la participación activa y el esfuerzo concomitante generan el conocimiento, la experiencia y la confianza necesarios para que el aprovechamiento de los avances tecnológicos sea efectivo, independiente y oportuno. El ejemplo de eso es nosotros con la energía atómica. Elegimos arremangarnos y meternos de cabeza en ese asunto, y hoy podemos hacer avances tecnológicos de manera efectiva, de manera independiente y de manera oportuna. Si dejamos que todos estudien los hidratos de metano, todos estudien en otra parte cómo funciona el oleaje y demás, y que todos vamos a comprar las patentes, entonces no vamos a poder participar de manera efectiva de eso. Vamos a tener que comprar patentes, de tener confianza en nosotros. Sé que hay muchas cosas que cambiar, tenemos muchas prioridades, pero si uno consigue, que es lo que debemos hacer, planear a largo plazo, tendríamos siempre que aportar algunas fichas a la
la investigación pura y a la tecnología. Gastamos algunas, pero también no las suficientes para mantenernos al día en el avance de la ciencia y eso es lo que